buenas tardes, que se vayan conectando sus compañeros y enseguida empezamos. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes.
Bien, vamos a continuar entonces con lo que estábamos viendo sobre los diuréticos. Como hicimos un recordatorio, por decirlo así, un poco rápido de toda la parte fisiológica y funcional, bueno, nos faltaba este último segmentito. Como hemos ido viendo, hay varios cotransportadores y elementos importantes a recordar sobre el transporte de agua y electrolitos en cada segmento. Y justamente ese recuerdo por segmentos es lo que nos va a permitir entender de forma más adecuada la utilidad de los diuréticos ya cuando los manejamos como fármacos y también sus efectos adversos en base a estos otros elementos que se van a afectar. Entonces, cuando hablábamos de las características de transporte a nivel del túbulo colector, decíamos que tenemos dos tipos de células, las células principales y las células intercalares. En las células principales, como vemos en el gráfico, tenemos transportadores específicos para sodio que se encargan de forma directa de facilitar el ingreso de sodio hacia la célula, o si quieren, la salida del sodio de la luz tubular y pues irse hacia el plasma. Ese sodio va a usar la sodio-potasio ATPasa, igual que en los anteriores segmentos, para llegar hasta el plasma. Tenemos difusión simple directa de potasio. Por eso es que la célula principal es uno de los sitios más importantes para la secreción de potasio. Y tenemos también la reabsorción de agua a través de las acuaporinas. Y si recordamos, pues ya hemos hablado en varias ocasiones, en varias oportunidades de las acuaporinas, porque estas son dependientes de la ADH. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se libera ADH y esta ADH viene específicamente a este sitio a producir su acción, lo que hace es aumentar los niveles de AMP cíclico, lo que determina un cambio en las acuaporinas a este nivel y determina una expresión masiva de acuaporinas. Les decía, para hacer un ejemplo un poco exagerado, si en condiciones normales existe una acuaporina, cuando viene la ADH van a haber 100 acuaporinas. Entonces la cantidad de agua que se va a reabsorber por este segmento es abismalmente mayor cuando está presente la ADH, ¿sí? Entonces recuerden que además en la célula intercalar, que sería la otra célula que está en este segmento, tenemos un transportador específico para la secreción de hidrogeniones, que es dependiente de ATP. Y estos hidrogeniones vienen del metabolismo del ácido carbónico. Y este ácido carbónico viene a partir de la actividad que cumple la anhidrasa carbónica introduciendo o permitiendo el ingreso de CO2, pero fíjense, este CO2 está viniendo del plasma. Entonces saca CO2 del plasma, lo convierte en ácido carbónico para disociarlo en bicarbonato e hidrogeniones. Entonces, ¿qué está haciendo este sistema? Está disminuyendo la concentración de CO2, que es un producto de desecho a nivel sistémico, está recaptando bicarbonato que se necesita para regular el equilibrio del pH a nivel sistémico y está eliminando hidrogeniones, ¿sí? Entonces, este segmento, el túbulo colector, es el sitio principal de secreción de potasio e hidrogeniones. Y si recordamos lo que sabemos de la aldosterona, dijimos que la aldosterona favorece la reabsorción de sodio o de cloruro de sodio y agua en el túbulo colector y facilita la excreción de potasio y de hidrogeniones. Entonces, estas funciones que estamos describiendo están muy relacionadas con la aldosterona. De ahí que los fármacos, por ejemplo, diuréticos ahorradores de potasio, actúan en este sistema o actúen en este segmento, si quieren, de la nefrona. Y eso implica, pues, que tengamos una respuesta mediada por aldosterona y que los fármacos que actúen a este nivel tengan que interferir de alguna forma en la actividad normal de esa aldosterona, ¿sí? Entonces vamos a ir analizando esos parámetros. En resumen, entonces decimos
El túbulo colector posee receptores para ADH, que es lo que acabamos de ver, que van a facilitar la expresión de las aquaporinas. Determinan la concentración de orina porque al ser el segmento final y además regular de forma tan importante la reabsorción o no reabsorción de agua, pues va a determinar la dilución total de la orina al final, ¿no es cierto? También estimulan la inserción de moléculas transportadoras de urea, conocidas como UT1, que van a ser importantes para poder transportar urea en este segmento específicamente. Conserva la osmolaridad elevada y la concentración de la orina. En general, se trata siempre de ahorrar, podríamos decir, agua, y lo hacemos o lo conseguimos concentrando más la orina, ¿sí? Pero como hemos ido diciendo desde el principio, esto es muy dependiente del nivel de hidratación que presente, si quieren, el paciente o que tenga un paciente en un momento determinado. El riñón sintetiza y tiene receptores para prostaglandinas, prostaciclinas, entre prostaglandinas diríamos las E, D, F, y también para tromboxanos, lo que podría estar en relación a distintas respuestas o mecanismos de funcionamiento y protección normal del riñón, principalmente relacionados con la perfusión renal, que si se acuerdan ya vimos esto cuando hablábamos de los AINES, por ejemplo, ¿no? Las prostaglandinas E participan en la resorción de cloruro de sodio. Las E2 se ha visto que pueden disminuir la resorción de sodio en la porción ascendente gruesa de las ADN y el transporte de agua en el túbulo colector mediada por ADH. Entonces, de ahí también que es tan importante la interacción que puede existir en el uso de AINES y diuréticos. En general no se deben asociar. Puede haber complicaciones o efectos adversos de mayor relevancia, ¿sí? Muy bien, entonces, ahora sí hemos concluido la revisión de los elementos importantes fisiológicos que nos van a permitir entender de forma más fácil, podríamos decir, la aplicación terapéutica de los diuréticos como grupo farmacológico. Entonces, volvemos al principio, por decirlo así. Cuando analizábamos, decíamos, los diuréticos serían sustancias que actúan a nivel de los riñones, porque ahí es donde se controla y se regula la diuresis, y van a determinar la cantidad de agua que finalmente se elimina por la orina. Y por eso decíamos, tenemos diuréticos natriuréticos que utilizan el natrium o el sodio, que es lo mismo, para regular esa cantidad de líquido que se elimina. Y también regulan la osmolaridad, o tenemos también los diuréticos osmóticos, que más bien a través de la osmolaridad es que van a determinar cuánto de líquido se elimina o se retiene, ¿sí? Y en base a eso, pues hacemos esta clasificación donde decimos los diuréticos, si los clasificamos en base a su mecanismo de acción, tenemos inhibidores de la anhidrasa carbónica, donde está la acetazolamida como una de las principales representantes, pero vamos a ver otros más. Los diuréticos de asa, donde está la furosemida como la más usada, podríamos decir, de este grupo. Los diuréticos tiacídicos, donde está la hidroclorotiacida. Los ahorradores de potasio, donde está la espironolactona. Y los agentes que alteran la excreción de agua.
¿no? Que estos obviamente son importantes en relación a, si quieren, la clasificación de los diuréticos osmóticos, es decir, los diuréticos osmóticos como el manitol, que vamos a ver más adelante, estarían en este grupo, y también los que actúan como antagonistas de la ADH. Esos serían los que van a participar alterando la excreción de agua por mecanismos diferentes, que no son el sodio, por decirlo así. Entonces, de paso, vamos a recordar a los agonistas de ADH, que ya los conocemos, pero los que nos interesarían como diuréticos en este grupo serían los antagonistas de ADH, como el conibactam, que también ya lo conocemos, y los diuréticos osmóticos, que a diferencia de los anteriores, utilizan la presión osmótica como el medio para poder facilitar esa mayor eliminación de agua del organismo. Entonces los vamos a ir desarrollando. Vamos a empezar con los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Cuando hablamos de los fármacos inhibidores de la anhidrasa carbónica, la cetazolamida ha sido la primera, es el prototipo de este grupo, pero ciertamente no es la única, ¿no? Hoy en día tenemos más. Diclorfenamida, por ejemplo, está en este grupo también, que básicamente el nombre nos está diciendo lo que hace, ¿sí? Nos está diciendo inhibe a la anhidrasa carbónica. Entonces, si recordamos al principio del capítulo, cuando hemos descrito qué hace esta anhidrasa carbónica, pues recordamos que esta cataliza la conversión de bicarbonato y agua en ácido carbónico para que después se puedan disociar en bicarbonato e hidrogeniones, ¿no? Y esto en uno u otro sentido, dependiendo de las necesidades del organismo. Es decir, puede facilitar, por ejemplo, la recuperación de bicarbonato de la luz tubular hacia el plasma, si esto es lo que necesita el organismo, facilitando además la eliminación de hidrogeniones, o puede también facilitar la eliminación de CO2 de la parte sistémica con recuperación de bicarbonato y la eliminación de hidrogeniones en otros segmentos, como hemos visto hace un momento. Entonces, depende de qué es lo que está necesitando el organismo, ¿sí? Por lo tanto, decimos el efecto de inhibir a esa enzima va a ser una disminución del bicarbonato de sodio en la luz tubular, diríamos, un aumento de la diuresis, por eso es un diurético, un aumento de la secreción de potasio e hidrogeniones en el túbulo colector y una disminución de la excreción de calcio, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver que aparte del efecto diurético, que es una situación en la que se ha utilizado, uno de los elementos fundamentales que se ha conseguido es controlar algunas alteraciones sistémicas, favoreciendo la eliminación de algunos componentes a través de la orina. Por ejemplo, vamos a ver que si recordamos sus características cinéticas, hay buena absorción oral, más o menos a los 30 minutos, ya vamos a tener un incremento del pH de la orina por la disminución de la reabsorción de bicarbonato. O sea, ¿qué estamos haciendo? Bloqueando la enzima que nos permite recaptar el bicarbonato que está en la luz tubular. Si ese bicarbonato permanece en la luz tubular, quiere decir que no va a regresar hacia el plasma. Y si no regresa al plasma, pues se pierde por la orina, ¿sí? Y el bicarbonato va a hacer que el pH de la orina aumente. Es decir, recuerden que si le doy a mi paciente bicarbonato de sodio, por ejemplo, o le doy bicarbonato a mi paciente, la orina se vuelve más alcalina. Entonces, estamos haciendo esto no por darle bicarbonato, sino porque vamos a evitar que ese bicarbonato se reabsorba de la luz tubular. El efecto máximo lo vamos a observar aproximadamente 2 horas después de ingerido el fármaco y puede durar hasta 12 horas. Obviamente no va a permanecer el efecto máximo las 12 horas, sino que después de las 2 horas va a empezar a disminuir progresivamente hasta que desaparece finalmente a las 12 horas, ¿sí? Es importante la excreción renal, segmento S2 del túbulo contorneado proximal, con
con la necesidad, o sea, lo que se consigue con esta excreción a nivel renal es primero movilizar el fármaco y segundo que el fármaco pueda llegar hasta el sitio donde va a producir su acción específica, ¿sí? Si los pacientes tuvieran, por ejemplo, insuficiencia renal, vamos a ver que se deben recalcular si quieren las dosis o disminuir las dosis, pero una reducción de dosis en relación al grado de insuficiencia renal que tenga el paciente. Bien, entonces en la farmacodinamia redundamos en algunos puntos que ya hemos mencionado, ¿no? Al inhibir a la enzima disminuimos la reabsorción de bicarbonato en el túbulo colector proximal, contorneado proximal. Lo que se estima es que hay una inhibición cercana al 85% de la resorción de bicarbonato de este segmento, o sea, del total que se reabsorbía en este segmento, bajamos hasta el 85% de la absorción, o sea, realmente es un porcentaje muy alto. Y si consideramos o cuantificamos la cantidad total de reabsorción de bicarbonato en todos los segmentos de la nefrona, llegamos a disminuir hasta el 45% de toda esa reabsorción. O sea, sigue siendo un porcentaje muy importante. Otros efectos que se han descrito para los inhibidores de la anidrasa carbónica son los efectos sobre el cuerpo ciliar del ojo y sobre el líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué es lo que se ve a este nivel? Denme un minutito, por favor.
Bien. Como decíamos entonces, a nivel del cuerpo ciliar del ojo y el líquido cefalorraquídeo, vamos a ver que este grupo de fármacos también tiene efectos muy importantes. Se ha visto que logran disminuir el humor acuoso y el líquido cefalorraquídeo. Entonces, esto puede tener otros efectos y determinar que este grupo farmacológico también sea útil en otras patologías, y eso es lo que vamos a analizar en las aplicaciones. Entonces, una de las situaciones en las que se ha usado bastante y todavía se usa los inhibidores de la anidrasa carbónica, justamente por ese efecto que tiene a nivel ocular, es el glaucoma de ángulo abierto, que en ese caso obviamente se usa de forma tópica, aplicado directamente a nivel de los ojitos en gotitas. Dorsolamina, brinzolamina, son algunas de las que se han utilizado, a diferencia de otras situaciones en las que se puede usar la vía oral o la parenteral. Entonces, en este caso, en general es tópico, con muy buenos resultados, porque aplicando de esta forma vamos a tener una disminución de la formación del humor acuoso y una disminución de la tensión intraocular, lo que va a permitir disminuir el glaucoma. Otra situación en la que se usan estos inhibidores de la anidrasa carbónica es en situaciones en las que necesitamos alcalinizar la orina, porque fíjense, en base a lo que hemos estado diciendo, si yo inhibo esta enzima, uno de los elementos más importantes que voy a conseguir va a ser justamente la mantención del bicarbonato, podríamos decir, a nivel del túbulo, a nivel de la luz tubular, lo que va a determinar una alcalinización de esa orina, porque va a mantenerse el bicarbonato. Entonces, por ejemplo, situaciones en las que tengo un paciente con acidosis o un intoxicado con una sustancia ácida, por ejemplo, y quiero favorecer la eliminación de ácidos por la orina, puedo utilizar estos fármacos porque van a alcalinizar la orina y de esa forma van a facilitar la eliminación de esas sustancias ácidas por la orina. En tratamientos prolongados, por ejemplo, con inhibidores de anidrasa carbónica, se debe considerar la necesidad de administrar bicarbonato sistémico. ¿Qué es lo que ocurre? Al inhibir a la enzima, lo que estoy consiguiendo es disminuir la reabsorción de este bicarbonato. Entonces se va a quedar en la luz tubular. Y esto que tenía que reabsorberse, ¿dónde tenía que ir? Tenía que regresar al plasma para poderse utilizar el bicarbonato en otros procesos metabólicos endógenos del paciente. Entonces, si bien estoy facilitando algún proceso con la mantención del bicarbonato en la luz tubular, estoy generando una deficiencia de ese bicarbonato a nivel sistémico, porque no se está absorbiendo. Entonces, si voy a realizar tratamientos prolongados, por ejemplo, con este fármaco, se recomienda administrar por vía parenteral al paciente una reposición, podríamos decir, de bicarbonato. Entonces, para sustituir eso que se está perdiendo en la orina, por decirlo así, ¿sí? También pueden ser una alternativa útil en pacientes con alcalosis, que este es el otro extremo, ¿no es cierto? En la anterior situación, en la acidosis, el objetivo de alcalinizar la orina es facilitar con esta alcalinización la eliminación de estas sustancias a través de la orina. En este caso, facilito la eliminación de ácidos. Pero si tengo un paciente que está con alcalosis, el problema es que hay demasiada cantidad de componentes que están alcalinizando el organismo del paciente y lo que quiero hacer es aumentar la eliminación de bicarbonato para bajar el exceso de alcalosis que existe a nivel sistémico. Por ejemplo, en alcalosis generadas por el uso de diuréticos en pacientes con insuficiencias cardíacas severas o en situaciones donde se ha estado intentando compensar una acidosis respiratoria por vía renal, también pueden ser alternativas útiles. Entonces, en este caso el objetivo es
eliminar la mayor cantidad de bicarbonato posible para estabilizar la parte sistémica. En cambio, en la condición anterior, el objetivo es que ese bicarbonato ayude a eliminar sustancias ácidas a nivel sistémico, ¿sí? Bien, otra situación en la que se usan los inhibidores de la anidrasa carbónica es en el cuadro conocido como mal agudo de montaña, ¿sí? Que este cuadro es propio, podríamos decir, o característico de individuos que están realizando, diríamos, el ascenso a picos altos, ¿no? Los alpinistas, los escaladores, etcétera, que suben a los picos más altos, pueden presentar este síndrome, ¿no? Y por eso se llama mal agudo de montaña, porque se presenta en los que suben a las montañas más altas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sabemos que a medida que van ascendiendo, pues los niveles, las características de oxigenación se van modificando de forma importante. Si bien estos individuos están entrenados para ir realizando una adaptación progresiva, diríamos, a estas alturas, y tienen además algunas estrategias como, qué sé yo, detenerse, acampar unas horas en un sitio determinado, o sus cámaras especiales y luego seguir ascendiendo y demás, puede darse el caso que se pierden, a veces incluso están en grupos, pero el grupo entero se pierde. Entonces, son situaciones de alta complejidad justamente por los lugares donde ocurre esto, ¿no? Son lugares de poca accesibilidad, donde pues va a ser incluso más difícil prestarles algún tipo de auxilio a estos individuos, ¿no? Normalmente hay que extraerlos del sitio donde están y llevarlos a un centro hospitalario para que los traten adecuadamente. Entonces, es común que cuando se produce un ascenso demasiado rápido o se pierden y luego pues se desorientan, etcétera, presenten debilidad, mareo, insomnio, cefalea, náuseas, edema pulmonar, edema cerebral y pueden morir, ¿sí? El riesgo de mortalidad es bastante elevado. Entonces, dentro del pequeño kit de medicamentos que siempre manejan estos escaladores, tienen acetazolamida, ¿sí? Que es un fármaco que les ayuda en estas situaciones de riesgo. Lo que hace la acetazolamida es disminuir la formación de líquido cefalorraquídeo y esto genera una acidificación del pH del líquido cefalorraquídeo y del encéfalo, generando un aumento de ventilación como respuesta. Y esto mejora los síntomas. No va, si quieren, evitar las complicaciones que se puedan producir en el escalador, sino que esa mejoría sintomática lo que hace es darle algunas horas más de lucidez, de mayor claridad, si quieren, en la cognición al paciente, para tomar mejores decisiones y ponerse a salvo, ¿no? Ya sea de lograr descender o lograr resguardarse en algún lugar más seguro o solicitar ayuda. Entre comillas, nos permite ganar tiempo para que los rescatistas o el equipo de rescate pueda encontrar al individuo y salvarlo, ¿sí? Entonces, nos ayuda a ganar tiempo, pero no garantiza la supervivencia del individuo, ¿sí? Entonces, es parte de los fármacos de emergencia que tienen estos en sus botiquines, que pueden ayudarlos a mantenerse un poquito más estables hasta lograr ser rescatados o alguna cosa así. Bien, si mencionamos otros usos de este grupo farmacológico, se ha usado, por ejemplo, en epilepsia, aunque es un uso súper raro, en parálisis periódicas hipopotasémicas y para incrementar la excreción de fosfatos por la orina en pacientes con hiperfosfatemias. Pero estas son aplicaciones raras, diríamos, ¿no? Cuando utilizamos estos fármacos. Bien, estarían contraindicados en pacientes con hipopotasemia porque van a generar disminución importante de potasio,
en hiponatremias y en pacientes que tienen afecciones renales y hepáticas, porque se ha determinado que producen una disminución significativa de la secreción de amonio, produciendo una hiperamonemia que puede generar incluso lesión neurológica importante en el paciente. O lesión hepática, ¿no? Que es bastante tóxico para el hígado también. Entre los efectos adversos de relevancia tenemos las acidosis metabólicas hiperclorémicas, o sea, vamos a generar alteraciones de otros electrolitos. Se han visto cálculos renales, sobre todo en pacientes con fosfaturia, calciuria, porque obviamente lo que hacemos por los mecanismos que inhibimos es determinar mayor eliminación de calcio y fosfatos por la orina. Pero si son demasiadas moléculas de calcio y fosfato, la tendencia es que precipiten y formen cálculos, ¿no? Y esos cálculos pues nos produzcan obstrucciones. Entonces, un punto muy importante cuando se usa con estos objetivos es que se hidrate muy bien al paciente. O sea, el aporte hídrico es un punto fundamental cuando vamos a manejar a pacientes con estas características. También podemos observar pérdida de potasio, sobre todo en el túbulo colector, que es uno de los elementos importantes relacionados a la hipopotasemia. Y entre otros, pues se ha visto somnolencia, parestesias, hipersensibilidad, principalmente estos relacionados con el efecto a nivel del líquido cefalorraquídeo. Y como efectos de toxicidad importantes, se ha visto toxicidad en el sistema nervioso central, hipersensibilidad, fiebre, erupciones, depresión de la médula ósea y nefritis intersticiales, entre algunas de relevancia. Bien. Otro grupo importante de diuréticos que necesitamos analizar es el de los diuréticos de asa, ¿sí? Cuando hablamos de los diuréticos de asa, como dice el nombre, estos actúan en el asa de Engle, ¿sí? Vamos a ver que, como ya lo habíamos mencionado antes, este es el grupo de diuréticos más potente que tenemos, ¿sí? Fíjense, en condiciones normales, por este segmento específicamente, se elimina alrededor del 1% de sodio. Y cuando usamos el fármaco, determinamos una eliminación entre el 15 al 25% del sodio filtrado. O sea que estamos aumentando realmente en un porcentaje sumamente alto la eliminación de sodio y por lo tanto de agua. Por eso es que son diuréticos tan potentes. Pero, pues no es agua y sodio lo único que se va a eliminar. Va a tener un efecto importante en muchos otros electrolitos. Entonces ahí vamos a recordar algunos de los elementos que hemos visto en este recuerdo fisiológico que hicimos. Entonces, tenemos varios grupos, ¿no? Los derivados de sulfonamidas, como la furosemida, bumetanida, torasemida, entre algunas, de las cuales la furosemida, insistimos, es la más usada. Tenemos los derivados del ácido fenoxiacético, como el ácido hetacrínico, por ejemplo. Tenemos los diuréticos mercuriales, que estos están en desuso justamente después de que se determinó la gran toxicidad del mercurio, pues se han dejado de utilizar los diuréticos mercuriales, ¿no? Sin embargo, pues insistimos en que de todos estos la furosemida es la que más se utiliza y como dijimos, justamente por la alta potencia de su acción, debería utilizarse a nivel hospitalario nada más. Pero vamos a ver que se usa mucho en el paciente ambulatorio. Es más, algún momento les decía, ¿no? Si, qué sé yo, el paciente viajó en flota de Santa Cruz a Cochabamba y se le hincharon los pies y se va a la farmacia y le dice a la farmacéutica, no, ay, se me han hinchado mis pies por el viaje, ¿qué me puedo tomar? La farmacéutica va a agarrar y le va a dar furosemida, ¿sí? Entonces, tristemente se usa como si fuera cualquier fármaco. No está bien, pero se usa así. Entonces, fíjense,
Cuando hablamos del mecanismo de acción, ya lo habíamos descrito un poco al hacer el recuerdo fisiológico. Los diuréticos de asa, como dice su nombre, actúan en el asa de Henle. Entonces el transportador o el cotransportador que inhiben es el sodio, potasio, 2-cloro, ¿sí? En la membrana luminal, en la porción gruesa de la rama ascendente, que es donde está este transportador. Entonces, ¿qué vamos a conseguir al inhibir este transportador sodio-potasio 2-cloro? Vamos a conseguir un aumento del sodio en el túbulo colector, se va a reabsorber menos, un aumento de la secreción de potasio e hidrogeniones en el segmento final, una inhibición de la reabsorción de calcio y magnesio por la alteración del potencial luz positivo que hemos visto antes, y tiene leve efecto vasodilatador. Bien. Entonces, si vemos sus características farmacocinéticas, vamos a ver que son fármacos que se absorben rápidamente. Entre 1 hasta 3 horas tenemos una distribución máxima en el organismo del paciente. La eliminación es por filtración glomerular y secreción tubular, y un elemento importante es que necesitamos estos efectos para que el fármaco pueda alcanzar su sitio de acción. Su vida media depende de la filtración renal, por eso que acabamos de decir, y actúa en la cara luminal, produciendo secreción por el túbulo proximal. Entonces, en realidad, esa secreción del túbulo proximal es la que va a permitir que llegue hasta el sitio donde tiene que actuar, ¿sí? Bueno, entonces, en resumen, al inhibir la sodio-potasio 2-cloro, ¿qué vamos a conseguir? Disminuir la resorción de cloruro de sodio, y obviamente si bloqueamos el cotransportador sodio-potasio 2-cloro, no va a haber el retorno, por decirlo así, del potasio hacia la luz tubular que genera el potencial luz positivo. Por lo tanto, también inhibimos el potencial luz positivo. Y como no hay potencial, pues no hay reabsorción de calcio y magnesio. Por lo tanto, aumenta la excreción de calcio y magnesio. También vamos a tener una inducción de la COX-2, mediado por prostaglandina C2. Hay que tener mucha precaución con síndromes nefróticos o pacientes con cirrosis, pero hay que considerar que es un diurético sumamente potente y que deberíamos reservarlo para situaciones particulares, ¿sí? Antes de ver su aplicación, descansen 10 minutitos, por favor, y volvemos.
Bien, entonces, cuando hablamos de los diuréticos de asa, fíjense, tenemos para poder administrar oral, intravenoso, intramuscular. La duración de acción no es muy larga, es entre 2 a 4 horas, lo que implica que si necesitamos mantener el efecto, por ejemplo, tendríamos que dar dosis más seguidas. Pero como el efecto en general es tan potente, no es común que se den en periodos muy breves de tiempo. Fíjense en qué situaciones están indicados estos diuréticos de asa. Por ejemplo, pacientes con edema agudo de pulmón, que es una complicación importante en general relacionada a alguna otra patología de base importante. Pacientes con hipercalcemias agudas, ¿no? Una elevación importante de calcio y necesitamos eliminar, porque por el mecanismo que mencionábamos dijimos que uno de los efectos va a ser aumentar potencialmente la eliminación de calcio y magnesio por la orina. Entonces, si hay hipercalcemia, una de las soluciones podría ser aumentar la eliminación de calcio a través de la orina. Pacientes con hipertensión y edemas periféricos. En general, cuando existe edema periférico en miembros inferiores, por ejemplo, que es el sitio más común, es porque hay alguna descompensación en el corazón que está evitando que el corazón mande de forma eficiente la sangre, y eso está determinando que se produzca lo que mencionamos generalmente como un encharcamiento. Y esa sangre que no se logra mandar hacia la periferia, pues se acumula en la región posterior, ¿no? Entonces, edema periférico con edema de pulmón suele combinarse también. Pacientes con hiperpotasemias agudas, porque nos va a ayudar también a movilizar este electrolito, y pacientes con insuficiencia renal aguda, para ayudar a movilizar, si quieren, mayor cantidad de soluto por ese riñoncito enfermo, ayudarle con el volumen para que pueda movilizar de forma más eficiente al soluto. Y en las sobredosis aniónicas, cuando hay cantidades demasiado altas de algunos electrolitos como yodo, bromo, flúor, puede ayudarnos a movilizar. Entonces, fíjense, en general, todas estas condiciones son condiciones graves que se deberían manejar con el paciente hospitalizado, ¿no? O bajo una estricta vigilancia, podríamos decir. ¿Cuándo está contraindicado el uso de diuréticos de asa? Y justamente las contraindicaciones están en directa relación al riesgo que existe al utilizar estos diuréticos en el paciente, riesgo de complicación del cuadro de base. Por ejemplo, si hablamos del tratamiento de los glucósidos cardiotónicos, cuando asociamos con estos, el riesgo de que se presenten arritmias es mucho más alto. Entonces no se debe asociar. Cuando el paciente está recibiendo tratamiento con antimicrobianos aminoglucósidos, los aminoglucósidos como antimicrobianos son conocidos por producir ototoxicidad y nefrotoxicidad. Y los diuréticos de asa pueden potenciar esa ototoxicidad. Por eso es que tampoco se recomienda su asociación. La sensibilización a las sulfonamidas o pacientes que son sensibles a algunos componentes, sobre todo los diuréticos que tienen estructura química similar que puede determinar reacciones cruzadas. Pacientes con cirrosis hepáticas, el riesgo de lesión, toxicidad hepática es alto. Y fíjense, estos últimos es muy interesante porque nos dicen insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca congestiva. Pero resulta que en la insuficiencia renal suele haber sobrecarga de solutos, en la insuficiencia cardíaca congestiva suele haber edema de miembros inferiores, edema pulmonar, que son situaciones en las que se usan diuréticos de asa. Entonces, si bien en estas condiciones de base las tiacidas suelen ser más peligrosas, en sus estadios más descompensados, por decirlo así, el tratamiento con diuréticos de asa suele ser necesario, porque al ser los más potentes nos van a ayudar a movilizar rápidamente líquido, volumen, electrolitos,
y estabilizar al paciente. Entonces, aunque estén como contraindicaciones, es muy probable que si tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca que está con edema pulmonar, le demos diurético de asa. O está con edema de miembros inferiores descompensado, le demos diurético de asa. Por lo menos en las fases iniciales hasta estabilizarlo, y después veremos la posibilidad de cambiar a una tiazida, por ejemplo, que es más segura en estos pacientes. Entonces, aunque lo mencionemos como parte de sus contraindicaciones, siempre se hace el análisis riesgo-beneficio y no son contraindicaciones absolutas. Es más, es muy frecuente que usemos en ese tipo de pacientes, ¿sí? Bien, si describimos algunos elementos relacionados a la toxicidad de este grupo farmacológico, se han descrito, por ejemplo, alteraciones de electrolitos, donde podemos ver hipopotasemia, hiponatremia, porque realmente la cantidad de electrolitos que se elimina es muy alta, ¿sí? O sea, se elimina mucho líquido, pero también mucho electrolito. También se ha visto hiperuricemia, porque aumentan los niveles de ácido úrico, hipotensión e hipovolemia, porque va a haber una depresión intensa de líquidos y electrolitos, lo que va a determinar alteraciones importantes a nivel sistémico, alcalosis metabólicas, por las alteraciones también del bicarbonato y otros componentes. Se ha descrito también hipocalcemia, hipomagnesemia, por el potencial luz positivo que se va a afectar, ototoxicidad, deshidratación severa, ¿sí? Entonces, fíjense los efectos adversos, bueno, los efectos de toxicidad ya del diurético de asa son grandes. Y esta es una de las razones más importantes por las cuales el paciente debería estar bajo vigilancia. No deberíamos arriesgarnos, por ejemplo, a dejar al paciente que esté trabajando o que esté realizando cualquier actividad sin una vigilancia más específica del uso del fármaco. No deberíamos darle a un paciente que está en su casa, por ejemplo, y que no está siguiendo ningún tipo de control o vigilancia de líquidos, electrolitos y demás, ¿sí? Bien, el otro grupo es el de las tiacidas, ¿no? La hidroclorotiacida, como dijimos, es una de las principales representantes, pero no la única, son bastantes fármacos tiacídicos. Fíjense, estos llegan a eliminar entre el 5 al 10% del sodio filtrado. Es un porcentaje menor al que hemos visto con los de ASA. Son excelentes diuréticos y diríamos que comparando con los diuréticos de ASA, su potencia es relativamente menor, pero en situaciones que no son de mucha complejidad, pues son fármacos mucho más seguros que los diuréticos de ASA. Entonces, estos son los que se usan con más frecuencia en pacientes ambulatorios, ¿sí? Entonces, aparte de la hidroclorotiacida, podemos mencionar la alticida, bendroflumethiacida, mebuticida, como algunos de las tiacidas, y después fueron saliendo los derivados, donde tenemos a la clortalidona, clopamida, indapamida, entre algunas, ¿no? Entonces, fíjense, cuando hablamos de las tiacidas, estas van a actuar en el túbulo contorneado distal. Entonces actúan en la porción inicial del túbulo contorneado distal, alcanzan su sitio de acción después de sufrir filtración glomerular y secreción tubular. ¿Qué es lo que vamos a conseguir como mecanismo de acción? Vamos a tener una inhibición del cotransportador sodio-cloro,
¿sí? Recuerden que este transportador lo hemos descrito en este segmento del túbulo contorneado distal de la membrana luminal. Entonces, al actuar sobre este cotransportador, vamos a tener un aumento de la secreción de potasio e hidrogeniones en el túbulo colector y una disminución de la excreción de calcio. Aunque pues recordamos que el calcio o la eliminación de calcio en este segmento es dependiente de la paratohormona, ¿sí? No se olviden de ese punto importante. Entonces, las tiazidas las administramos en general por vía oral. Su efecto máximo lo obtenemos entre 4 a 6 horas de haber administrado el fármaco. Y la duración del efecto, fíjense, es entre 8 hasta 12 horas. ¿Sí? Entonces, esto también facilita, si quieren, la utilización de estas en el paciente ambulatorio, porque al mantenernos efectos así de largos, por decirlo así, es muy cómodo para el paciente utilizarlo una sola vez al día, que es en general la forma en que se utiliza. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo usamos tiazidas? Pacientes con edema por insuficiencia cardíaca congestiva son más seguros en estos pacientes que los diuréticos de ASA, y en realidad estos deberían ser los que utilizamos. Obviamente, como les dije, si tuviera un paciente con una descompensación aguda y que está con edema pulmonar, edema en miembros periféricos, etcétera, no voy a empezar con tiazida. Le voy a dar diurético de ASA hasta estabilizarlo, y seguramente después de estabilizarlo voy a pasar a una tiazida. ¿Sí? Pacientes con hepatopatías, recuerden que dijimos que los de ASA son peligrosos cuando el paciente tiene lesión hepática, entonces estos son más seguros. Pacientes con síndromes nefróticos, pacientes con hipertensión arterial, es una muy buena alternativa también. Recuerden que en hipertensión hemos mencionado el uso de diuréticos, dependiendo del grado de la hipertensión, el momento, si está descompensado, no descompensado, etcétera, pero son una muy buena alternativa. Pacientes con nefrolitiasis por hipercalcemias idiopáticas, porque nos puede ayudar a regular hasta cierto punto los niveles de calcio. Y este es bien interesante, en las diabetes insípidas nefrogénicas se ha probado el uso de tiazidas. Y siempre les digo, no parece paradójico, en la diabetes insípida sabemos que uno de los elementos fundamentales que necesitamos controlar en el paciente es que el paciente tiene un aumento importante de la diuresis, todo el tiempo está yendo al baño y se deshidrata con mucha facilidad. Entonces, parecería ilógico darle diurético a un paciente que tiene una frecuencia urinaria muy alta, que hace que pierda líquido. Pero lo que se ha visto con las tiazidas es que por el segmento de la nefrona en que actúan, lo que logran como efecto en el paciente con diabetes insípida es disminuir potencialmente la eliminación de líquido por la orina, es decir, disminuyen potencialmente la frecuencia urinaria en el paciente con diabetes insípida. Y por esa razón es que están indicados en esta situación. ¿Cuándo estarían contraindicadas las tiazidas? En pacientes con cirrosis hepáticas, por ejemplo. Entonces, fíjense, dijimos hepatopatías, pero si son hepatopatías muy avanzadas hay que tener cuidado de todas formas. Pacientes con insuficiencia renal, y hemos mencionado algunas nefropatías en las que se puede usar. Entonces hay que decidir bien en qué pacientes sí y qué pacientes no. Pacientes con insuficiencia cardíaca, ya hemos mencionado como indicación insuficiencia cardíaca congestiva, que son más seguros que los diuréticos de ASA, pero también habrá que valorar el grado de insuficiencia, el tipo de insuficiencia, para ver si es útil o no usar una tiazida. Y en las diabetes mellitus, justamente por el aumento glicémico que pueden generar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con pacientes diabéticos y las tiazidas, recordando además que en algún momento esos diabéticos es muy probable que sean o se conviertan en cardiópatas.
y que necesitemos utilizar tiazidas. Entonces habrá que vigilar cuidadosamente y bueno, el tipo de diuréticos. En realidad en los pacientes con diabetes mellitus hay que tratar de no usar tiazidas porque el control glicémico se nos puede salir de las manos. Entonces hay que buscar mejores alternativas. Por lo tanto, este gráfico lo que hace es resumirnos un poquito algunos de estos elementos o contraindicaciones que hemos mencionado o efectos adversos relevantes. Por ejemplo, uno de los efectos adversos importantes son las alcalosis metabólicas. Y las alcalosis metabólicas se han relacionado a hipopotasemia e hiperuricemia en los pacientes, ¿no? Y estas alteraciones de los electrolitos estarían relacionadas con las alcalosis. Las hiperglicemias estarían relacionadas a una disminución de la liberación de insulina, por un lado, y por otro lado a una disminución de la utilización celular de glucosa, lo que determinaría un aumento del nivel glicémico del paciente. En las hiperlipidemias lo que se ha visto es que hay un aumento de las LDLs y del colesterol, lo que va a manifestarse como una hiperglicemia en el paciente. Así que en estos pacientes también hay que vigilar constantemente el perfil lipídico. Más aún si fuera, por ejemplo, un paciente diabético, cardiópata y pues si tiene dislipidemia más, hay que vigilar de forma más estricta. También tenemos las hiponatremias que están relacionadas a hipovolemia importante, que se relaciona a un aumento de la ADH, un aumento del centro de la sed o de la estimulación del centro de la sed y una disminución de la capacitancia de dilución de la orina del paciente. Entonces hay que vigilar todos los parámetros. Y en casos raros sí se ha visto fatiga, parestesias, reacciones alérgicas, aunque de estas podríamos decir que las parestesias son frecuentes o en realidad son indicios, podríamos decir, de que el paciente está descompensado, ¿no? Si nuestro pacientito que recibe diuréticos de cualquier tipo nos empieza a decir que se le adormecen las manitos, que le dan muchos calambres o que siente hormiguitas en los pies, etcétera, lo primero que tenemos que pensar es que se están desequilibrando los electrolitos, que se está descompensando el paciente. Entonces tenemos que vigilar volemia y electrolitos, ¿qué está pasando? Porque puede ser que el diurético está haciendo demasiado, o está produciendo una descompensación demasiado importante, y si no buscamos o si no vigilamos en este momento, nos vamos a dar cuenta cuando ya se nos complique el paciente. Así que la vigilancia es sumamente importante en estas situaciones. Bien. Tenemos también los diuréticos ahorradores de potasio. Cuando hablamos de los diuréticos ahorradores de potasio, algo sumamente importante es que estos se llaman ahorradores de potasio porque evitan la pérdida de potasio, ¿sí? Pero igual que los otros diuréticos que hemos visto, como ya los habíamos descrito en hipertensión, sí producen diuresis, sí aumentan la diuresis, pero a diferencia de los anteriores, evitan que se elimine potasio. Y esto está relacionado de forma directa con el sitio en el que actúan, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? Con estos diuréticos ahorradores de potasio, eliminamos del 2 al 3% del sodio filtrado. Entonces, si se dan cuenta, comparando con los anteriores grupos que hemos visto, el porcentaje es cada vez más bajo, ¿sí? Es un porcentaje menor, justamente porque a medida que la orina, diríamos, que está en la luz tubular, va pasando los distintos segmentos, va cambiando su composición y su porcentaje de estos electrolitos. Entonces, tenemos, por ejemplo, los ahorradores
de potasio como la espironolactona, la esplenrenona, que son las clásicas, por decirlo así, las primeras que se han descrito y que se han utilizado en este grupo, podríamos decir, que son antagonistas de aldosterona. Entonces aquí otra vez nos remontamos al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Recordando que si bloqueamos a la aldosterona, vamos a conseguir efectos opuestos a los que en condiciones normales produce la aldosterona. También vamos a tener inhibición de la formación de metabolitos de aldosterona y también una inhibición de la reabsorción de sodio y la excreción de potasio en el túbulo colector. Y de esa forma alcanzan su efecto diurético. La amilorida y el triamtereno son otros fármacos de este grupo, pero que a diferencia de los primeros, bloquean los canales de sodio en la membrana luminal. Y su efecto está mediado por este bloqueo de los canales de sodio, ¿sí? Entonces, como ya habíamos dicho cuando explicábamos la parte fisiológica de estos, por un lado tenemos bloqueo de sodio y por otro lado tenemos bloqueo de aldosterona, pero el resultado es bastante similar. Una diuresis eficiente con una disminución importante de la eliminación de potasio e hidrogeniones del organismo. Entonces, sabemos que estos van a actuar en la última porción del túbulo contorneado distal y en el túbulo colector principalmente, en esos dos grupos de células que hemos mencionado, las células principales y las células intercalares, ¿sí? Bien, vamos a quedar aquí, les voy a llamar listita. Y vamos a continuar el jueves. André Nicolás. Presente, doc. Presente, doc. Max Alejandro. Presente, doc. María Alejandra. Valentina. Presente, doc. Sofía Susana. Presente, doctora. Marco Antonio. Presente, doctora.